Millonaria queda impactada al reconocer a niño vendiendo flores en lugar inesperado. Valentina salió del evento de caridad con pasos rápidos. La noche caía sobre la ciudad y el aire olía a humedad y promesas rotas. Decidió tomar un atajo intrigante, algo que nunca haría en sus noches doradas: caminar por un barrio marginal donde la luz es escasa y las sombras parecen devorarlo todo. Estaba cansada, con el bolso pesado y la cabeza llena de discursos vacíos. Pero entonces, esa imagen apareció frente a sus ojos y le arrancó un grito ahogado. Un niño, con la cara sucia y la ropa rota, vendía flores en mitad de esa calle que parecía un episodio olvidado de la ciudad. ¿Cómo podía ser? Valentina temblaba. El pulso le daba un vuelco que le paralizó por un instante. Allí estaba Mateo, el mismo niño que recordábale su infancia, vendiendo flores en la plaza central cuando ella apenas conocía la mansión donde creció. Su corazón apretado, los recuerdos viniendo como golpes, el parque. Su mente explotó en confusión. Mateo no era un desconocido, era mucho más. Su familia estaba enredada en secretos que Valentina había enterrado profundo con dinero y poder. Un silencio incómodo que ahora la sacudía con fuerza. La culpa le oprimía el pecho. ¿Cómo había podido ignorar lo evidente? ¿Cómo cerró los ojos ante esa realidad tan brutal? La desolación empezó a hacerse visible en su mirada, mezclada con un miedo punzante. Entonces apareció la figura misteriosa. Un hombre que parecía surgir de la nada, con una sonrisa torcida y ojos que quemaban. Sabía demasiado sobre ella, sobre Mateo, sobre la familia que Valentina creía invulnerable. Su presencia era una amenaza líquida, extendiéndose como veneno en el aire cargado de esa noche sin estrellas. No hablaba, pero sus palabras no dichas resonaban en la mente de Valentina, haciéndola tambalear. Ahora, en ese callejón olvidado, Valentina se encontraba en una encrucijada. O proteger su imagen, su mundo pulido y a salvo, mientras él se hundía lentamente en aquella realidad cruel. El peso era insoportable. El silencio se apoderaba de su respiración y su piel parecía arder por dentro. La decisión que estaba a punto de tomar podía derrumbar su vida y la de ese niño también. Pero justo cuando una certeza comenzaba a abrirse paso, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Un mensaje que cambió todo, que lanzaba una sombra nueva sobre esa noche. Valentina lo leyó y el corazón se le partió en 1000 pedazos. El misterio se hacía más denso. El juego apenas empezaba. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, punto. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El teléfono vibró de nuevo y el corazón de Valentina se detuvo por un instante. Miró la pantalla y sus ojos se abrieron como platos. Era un mensaje de su madre, lleno de signos de exclamación y emojis que nunca antes había visto. Tienes que regresar a casa. Hay algo muy importante que debes saber. Valentina sintió que toda la sangre se le escapaba del rostro. ¿Qué podía ser tan urgente? Justo cuando pensó en contestar, un grito desgarrador resonó a su lado. Volteó rápidamente y vio a Mateo, con las flores tambaleándose en sus manos, mirando hacia el fondo de la calle. Su expresión estaba helada, como si hubiera visto un fantasma. La figura del hombre misterioso,
que aún estaba cerca, hizo un movimiento furtivo y por un momento Valentina pensó que iba a atar. Mateo se hizo más pequeño, casi desapareciendo entre las sombras. Valentina se acercó, olvidando el mensaje que la había perturbado. «Mateo, ¿qué pasa?», preguntó angustiada. Los ojos del niño se llenaron de terror. «Ella está aquí», murmuró. «Están buscando a alguien». Ella no entendía. ¿A quién? ¿Por qué? Y entonces los ecos de unas ruedas chirriantes cortaron el aire. Un coche negro se detuvo de golpe, y de él salió un grupo de hombres, cada uno con miradas frías y decididas. Valentina sintió que el mundo a su alrededor se paralizaba. Las luces de la calle titilaban, como si el universo estuviera tratando de avisarles de un inminente desastre. El hombre de la sonrisa torcida se desvaneció entre la multitud, pero Valentina ya no podía pensar en él. Su enfoque estaba plenamente en Mateo y en lo que ocurría a su alrededor. «No, no, no», murmuró mientras empezaba a retroceder. La situación se deslizaba rápidamente hacia un precipicio, pero Mateo la tomó del brazo con fuerza. «Tienes que ayudarme. No sé qué quieren, pero...» Su voz temblaba. Valentina vio luces parpadeando en el rostro del niño, cada destello iluminando su miedo. Y en un instante, todo se tornó caótico. Uno de los hombres gritó y el resto se abalanzó hacia ellos. «¡Ahí están!», vociferó mientras señalaban. Antes de que pudiera parpadear, Valentina se encontró arrastrando a Mateo por la calle, sus pasos resonando sobre el pavimento. «¡Corre!», gritó, y una adrenalina pura sacudió su cuerpo. Pero en ese momento, el teléfono volvió a vibrar. La pantalla iluminó su rostro con un nuevo mensaje. «No confíes en Mateo. Eres más vulnerable de lo que crees». El mundo se detuvo en seco. Una ola de confusión y traición le recorrió el cuerpo. Mateo, su antiguo amigo, ¿era también parte de esto? ¿Era una trampa? Los hombres estaban muy cerca y los gritos de desesperación se mezclaban con el ruido del tráfico, creando una sinfonía de caos. Mateo miró a Valentina con ojos de súplica, pero la incertidumbre quemó como fuego en el pecho de ella. Todo lo que creía saber se desmoronaba ante sus pies. Decidió seguir corriendo, pero su cabeza la traicionaba. ¿Era realmente el momento de ayudarlo o el de huir de un peligro desconocido? Valentina solo sabía que esos hombres venían por ella, y ahora por Mateo. La noche se volvió una trampa oscura, donde cada sombra parecía estar llena de secretos oscuros, y entre ellos, uno que podía develar la verdadera historia de su familia. Cada paso resonaba, cada decisión pesaba. ¿Pero cuándo? Solo el tiempo diría qué camino elegiría. En un instante tuvo que decidir: ¿confía en Mateo o desconfía de su propia realidad? El destino había lanzado sus dados. Mateo temblaba, su rostro pálido iluminado por las luces titilantes de los coches. «Tienes que ayudarme», suplicó, con un hilo de voz que parecía romperse. Cada segundo era un latido en el caos. Valentina sintió el terror infiltrarse en su piel. ¿Pero cómo? El miedo se volvía espeso, y en su mente una batalla de dudas estallaba. El grupo de hombres se acercaba, sus sombras alargándose como depredadores. «¿Quiénes son?», preguntó Valentina, aunque ya lo sabía. El aire se volvía pesado, tenso, y ella luchó contra la creciente ansiedad. No podía dejar a Mateo, pero el mensaje seguía resonando en su mente. «No confíes en Mateo». Mateo la miró de nuevo, sus ojos desorbitados. «Valentina, no es lo que piensas. No tengo nada que ver con ellos. Tienes que creerme», gritó, mientras un hombre se hacía más cercano. Valentina retrocedió, luchando con la decisión. ¿Ayudar? ¿Confiar? El tiempo presionaba. En ese instante,
Un estruendo sordo hizo que todo se detuviera. Un coche, negro como el ónice, se estrelló contra una pared cercana. El eco resonó como un trueno en medio de la tormenta. Las luces se apagaron de repente, dejando solo la penumbra. Un instante después, la figura del hombre de la sonrisa torcida reapareció, envuelta en el humo del choque. Y entonces, como si el destino se burlara de ellos, la puerta del coche se abrió bruscamente. Una mujer emergió de la oscuridad, la piel resbaladiza de sudor y ojos ardientes que brillaban con rencor. La reconoció inmediatamente. Era Ana, la hermana de Mateo. «¡Tienes que irte!», gritó mientras se lanzaba hacia ellos. «No pueden atraparte aquí». Valentina sintió que el corazón se le detenía. Ana siempre había sido una figura distante en su infancia, como un eco de lo que nunca fue. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí?», preguntó confundida. «No puedes, ellos, tú lo entiendes», exclamó Ana, mientras la multitud se dispersaba por el caos del choque. La mujer lanzó una mirada cargada de una advertencia escalofriante. «Esto es más grande que nosotros. Debes confiar en Mateo». Las palabras desgarraron la charla que resonaba en su mente. Una conexión, un hilo que nunca había esperado. Valentina se giró hacia Mateo, quien no paraba de temblar. «¡Suéltame, Valentina! ¡No tengo tiempo!», gritó. Pero ella se congeló abrumada. Ana estaba a su lado, furiosa, pero la mirada de Valentina ya no dudaba. Algo se movía en su interior. «¿Qué están buscando? ¿Por qué están detrás de ustedes?». Antes de que pudieran responder, un grito de un hombre al otro lado de la calle cortó el aire, como un disparo. «¡Ah, los tenemos! ¡No escapen!». En ese momento, Mateo la abrazó, apretando con fuerza como si temiera que fuera a desaparecer. «Por favor, Valentina, confía en mí. No te fallaré». Pero el destino había decidido jugar sus cartas. De entre las sombras, el hombre de la sonrisa torcida vio un paso adelante, ahora con una sonrisa que helaba la sangre. «¿Realmente crees que puedes salvarlo?», dijo, su voz suave como el veneno. Todo se tambaleó. Valentina miró a Mateo, quien parecía estar atrapado en su propio miedo. El rostro del hombre se iluminó con una verdad terrible. «La verdad es que ustedes son parte de esto. No pueden escapar. Están en el centro de un juego mucho más grande». El mundo dejó de girar. La pregunta se deslizó como un susurro cruel. ¿Estaba Mateo realmente en peligro? ¿O era parte de un plan que ella no comprendía? Las luces parpadeaban, la ola del caos seguía avanzando, pero Valentina se sentía paralizada. ¿Era el niño que conocía en peligro o el mismo monstruo el que había crecido ante sus ojos? La sombra de la revelación amenazaba con tragárselo todo. Con su corazón en la garganta y el sudor corriendo por su frente, Valentina solo pudo pensar en lo que vendría a continuación. La verdad estaba al borde de ser desenterrada, y ella no sabía si estaba lista para lo que descubriría. Mateo temblaba, su rostro pálido, iluminado por las luces titilantes de los coches. «Tienes que ayudarme», suplicó, con un hilo de voz que parecía romperse. Cada segundo era un latido en el caos. Valentina sintió el terror infiltrarse en su piel. «¿Pero cómo?». El miedo se volvía espeso, y en su mente una batalla de dudas estallaba. El grupo de hombres se acercaba, sus sombras alargándose como depredadores. «¿Quiénes son?», preguntó Valentina, aunque ya lo sabía. El aire se volvía pesado, tenso, y luchó contra la creciente ansiedad. No podía dejar a Mateo, pero el mensaje seguía resonando en su mente. «No confíes en Mateo».
Mateo la miró de nuevo, sus ojos desorbitados. ¡Valentina! ¡No es lo que piensas! No tengo nada que ver con ellos. Tienes que creerme, gritó mientras un hombre se hacía más cercano. Valentina retrocedió, luchando con la decisión. ¿Ayudar? ¿Confiar? El tiempo presionaba. En ese instante, un estruendo sordo hizo que todo se detuviera. Un coche, negro como el ónice, se estrelló contra una pared cercana. El eco resonó como un trueno en medio de la tormenta. Las luces se apagaron de repente, dejando solo la penumbra. Un instante después, la figura del hombre de la sonrisa torcida reapareció, envuelta en el humo del choque. Y entonces, como si el destino se burlara de ellos, la puerta del coche se abrió bruscamente. Una mujer emergió de la oscuridad, la piel resbaladiza de sudor y ojos ardientes que brillaban con rencor. Valentina la reconoció inmediatamente. Era Ana, la hermana de Mateo. «¡Tienes que irte!», gritó, mientras se lanzaba hacia ellos. «¡No pueden atraparte aquí!». Valentina sintió que el corazón se le detenía. Ana siempre había sido una figura distante en su infancia, como un eco de lo que nunca fue. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí?», preguntó, confundida. «No puedes. Ellos, tú no entiendes», exclamó Ana, mientras la multitud se dispersaba por el caos del choque. La mujer lanzó una mirada cargada de una advertencia escalofriante. «Esto es más grande que nosotros. Debes confiar en Mateo». Las palabras desgarraron la charla que resonaba en su mente. Una conexión, un hilo que nunca había esperado. Valentina se giró hacia Mateo, quien no paraba de temblar. «¡Suéltame, Valentina! ¡No tengo tiempo!», gritó, pero ella se congeló, abrumada. Ana estaba a su lado, furiosa, pero la mirada de Valentina ya no dudaba. Algo se movía en su interior. «¿Qué están buscando? ¿Por qué están detrás de ustedes?». Antes de que pudieran responder, un grito de un hombre al otro lado de la calle cortó el aire, como un disparo. «¡Los tenemos! ¡No escapen!». En ese momento, Mateo la abrazó, apretando con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer. «Por favor, Valentina, confía en mí, no te fallaré». Pero el destino había decidido jugar sus cartas. De entre las sombras, el hombre de la sonrisa torcida dio un paso adelante, ahora con una sonrisa que helaba la sangre. «¿Realmente crees que puedes salvarlo?», dijo, su voz suave como el veneno. Todo se tambaleó. Valentina miró a Mateo, quien parecía estar atrapado en su propio miedo. El rostro del hombre se iluminó con una verdad terrible. «La verdad es que ustedes son parte de esto. No pueden escapar. Están en el centro de un juego mucho más grande». Entonces, un sonido desgarrador interrumpió la escena. Un disparo resonó en el aire, y el cuerpo de Ana cayó al suelo, su rostro perplejo, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. El tiempo se detuvo. La incredulidad surcó el rostro de Valentina mientras Mateo soltaba un alarido de terror. «Ana», gritó, desbordado por el caos. Mateo se lanzó hacia su hermana, pero Valentina lo agarró del brazo, frenando su avance. «No, es una trampa», le gritó, el corazón palpitando como un tambor. La imagen de Ana en el suelo, con su mirada apagándose, se quedó grabada en su mente. Detrás de ellos, los hombres del coche negro se acercaban, y la risa burlona del hombre, de la sonrisa torcida, resonaba en sus oídos. El caos invadió su mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué habían disparado? Valentina se sintió atrapada entre el horror y la urgencia de actuar. ¿Era posible que Mateo estuviera involucrado en esto? Su mente luchaba con la traición, con el peso de sus decisiones. Valentina y Mateo se quedaron paralizados,
incrédulos, mirando el cuerpo de Ana. El hombre se acercó, ahora con una maldad palpable. Ya es demasiado tarde. Han sido arrastrados a este juego. La traición corre en sus venas. La verdad cruda, un puño en su estómago. ¿Era posible que todo lo que creía saber sobre su pasado y su familia estuviera compuesto de mentiras? Mateo se giró hacia Valentina, lágrimas en los ojos. «No es cierto. Ella lo hizo por nosotros», pero la credo de su mirada la envolvió en una nube de confusión. Los hombres estaban cada vez más cerca. El tiempo se deslizaba por sus dedos, y Valentina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Algo cambiaría esa noche, pero ¿qué? ¿Podrían sobrevivir a esto? Las cartas estaban sobre la mesa, y el destino les había dado la vuelta con un desmesurado golpe. Todo se tambaleó. Valentina miraba a Mateo, con lágrimas en sus ojos, mientras Ana yacía en el suelo, la vida desvaneciéndose rápidamente. La risa del hombre de la sonrisa torcida resonaba en su mente, y su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Mateo se aferraba a su hermana, gritando su nombre, pero ella ya no respondía. ¡No! ¡No! Valentina sentía que el mundo se desmoronaba. «Mateo, hay que salir de aquí, ahora». El caos le envolvía, pero una voz interior gritaba más fuerte que el ruido a su alrededor. No podían quedarse. El hombre avanzó con una calma inquietante. «Por fin, el espectáculo comienza», dijo, como si estuviera disfrutando del sufrimiento ajeno. Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Tenía que actuar, pero estaba paralizada, desgarrada entre el horror y la urgencia de salvarse. Mateo soltó el cuerpo de Ana y en un instante frenético miró a Valentina. «No podemos dejarla. Ella lo hizo por nosotros». Pero Valentina sintió que cada palabra de Mateo era un eco de desespero que amenazaba con tragárselos. Su mente estaba en guerra. ¿Y si todo esto fue aparte de un plan? El mensaje seguía zumbando en su cabeza. «No confíes en Mateo». El caos seguía, pero algo se movió en la penumbra. De repente, otro coche negro apareció, una sombra entre las sombras. El motor rugió como un depredador, y antes de que pudieran reaccionar, se detuvo junto a ellos. La puerta trasera se abrió y una figura emergió. Era una mujer, con el rostro iluminado por una luz tenue. Su cabello oscuro caía en cascada a su alrededor. Llevaba un abrigo largo que ondeaba en el aire, y sus ojos, intensos, se fijaron en Valentina. «Valentina, soy yo». La voz le resultaba familiar, pero el miedo la bloqueaba. «Soy Lucía». La boca de Valentina se secó. Lucía era una amiga de la infancia, alguien que había desaparecido misteriosamente años atrás. ¿Qué haces aquí?» La incredulidad mezclada con la urgencia. «Vengan», Lucía señaló el coche. «No hay tiempo. De ellos no se puede escapar. Necesitamos unir fuerzas». La presión en el pecho de Valentina aumentó. Las palabras de Lucía se fundieron con el eco del caos y la súplica de Mateo. Mientras el grupo de hombres se acercaba, Valentina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Pero lo que ocurrió a continuación fue un giro que ninguno esperaba. Lucía levantó una mano y en un movimiento rápido arrojó un pequeño objeto al suelo. Un destello y una nube de humo blanco lo envolvió todo. Los hombres gritaron, confundidos, mientras el aire se llenaba de un olor a pólvora y especias. «¡Corre!», ordenó Lucía, y se abalanzó hacia Valentina y Mateo. Pero en ese momento, la luz iluminó brevemente su rostro. Valentina se dio cuenta de algo que la dejó helada. No era Lucía. Sus ojos eran los mismos, pero había una chispa oscura, un propósito distinto en su mirada. «¡Espera!», gritó Valentina, pero la figura de Lucía ya había cambiado. Su rostro se retorció en una expresión
que Valentina nunca había visto. Soy quien siempre debías temer. Mateo se quedó paralizado, la confusión ganando terreno. ¿Qué? ¿Qué significas? Pero el tiempo se deslizaba. La nube de humo se despejaba, dejando atrás a Valentina viendo cómo lo que parecía ser su antigua amiga se convertía en algo totalmente opuesto. ¡Despierten! No hay tiempo para dudas. Nuestra verdad está a punto de salir a la luz. Su risa era un eco distorsionado. Valentina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo lo que había creído saber sobre su vida, su familia, se desmoronaba en un instante. Lucía, la figura que había creído perdida, ahora era un monstruo que había estado jugando con ellos todo el tiempo. Una revelación desgarradora y devastadora, como si alguien hubiera cortado el aire. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Quién era Lucía y qué quería de ellos? Mientras la noche se llenaba de gritos y caos, Valentina se dio cuenta de algo que la heló hasta los huesos. Tal vez nunca había conocido a nadie en lo absoluto. ¡Saltemos!, gritó. Y en un último impulso desesperado, se lanzó hacia el coche, con Mateo a su lado. Pero, ¿sería eso suficiente para escapar de una verdad que quería atraparlos a todos? La noche se llenó de sombras y el caos apenas empezaba. Valentina sintió que el aire se tornaba pesado, como si la oscuridad misma comenzara a aplastarla. Lucía, o lo que quedaba de ella, se movía con una confianza fría, como si todo el terror que había desatado no fuera más que un juego. «¡No! ¡Tú no puedes ser ella!», gritó Valentina. Pero la figura se reía, una risa oscura que perforaba el caos. «Sí, soy yo, Valentina, la que has olvidado, la que no se detiene porque tú quieres vivir en una burbuja», respondió, su voz llena de triunfo. La multitud alrededor empezaba a dispersarse, los hombres de la sonrisa torcida avanzando como... Pero Lucía interrumpió la frase. «Soy lo que siempre debiste ser, una sobreviviente en este mundo de mentiras», dijo mientras avanzaba hacia ellos, la expresión de su rostro transformándose en algo aterrador. La risa se convirtió en un grito que resonó en la calle, como un eco de advertencia en medio de la confusión. Un coche negro, un nuevo participante en esta oscura historia, apareció de la nada. Se detuvo bruscamente y la puerta trasera se abrió. Un hombre de traje oscuro salió, su mirada fija en Lucía. «¿Todo listo?», preguntó, su tono helado. Ella se volvió hacia él y la conexión fue instantánea, como si formaran una unidad. «No puedo confiar en ustedes», murmuró Valentina. La presión en su pecho se intensificaba. Era como estar atrapada en una pesadilla. La imagen de Ana, aún fresca en su mente, regresó como un pesadilla. «Nos matarán a todos». Mateo miró a Valentina, la desesperación reflejada en su rostro. «Valentina, tenemos que irnos». Pero cada segundo estaba cargado de incertidumbre. La sombra del hombre se acercó a ellos, mientras Lucía sonreía, revelando un arco de tristeza. «¿Pero no entiendes? Para escapar de esto, la verdad debe ser expuesta», dijo Lucía. Su mirada ahora se volvía más amarga. «Eres parte de la familia, parte de todo lo que hemos dejado atrás. Eres la clave». Valentina sintió el nudo en su garganta apretarse. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblando. Cada palabra se sentía como un puñal. El hombre del traje oscuro dijo: «Era cuestión de tiempo antes de que todo esto te alcanzara. Valentina, eres más significativa de lo que crees y no hay escapatoria». «¿Qué? ¿Significativa? Esto es una locura», gritó Valentina, el miedo apoderándose de su voz. Pero entonces un estallido resonó en la calle. Un disparo.
La noche pareció congelarse. El eco del balazo reverberó y todos, incluso Lucía, se quedaron en absoluto silencio. El impacto fue inmediato. Mateo se lanzó hacia Valentina, pero no era el disparo el que había resonado. Era el hombre de la sonrisa torcida, ahora de pie, con una sonrisa burlona y algo en su mano. ¡Sorpresa!, gritó, su voz llena de una mezcla de locura y deleite. El verdadero juego ha comenzado, pero esta vez tú, Valentina, necesitas elegir. Su mirada fulminante se centró en ella y al instante Valentina entendió. Desde noches de risas en la infancia hasta oscuros secretos familiares, todo había sido parte de un cruel juego. Eres parte de algo mucho más grande de lo que piensas, y si quieres salir con vida, tendrás que despojarte de la ilusión que te han mostrado. Valentina sintió que su mundo se desplomaba. El caos alrededor se intensificó y el dolor en su corazón era abrumador. Miró a Mateo, quien se mantenía rígido, su mirada confusa entre la lealtad y el miedo. «Valentina, ¿qué hacemos?», gritó, pero la pregunta flotaba en el aire como un eco sin respuesta. Los hombres avanzaban y algo dentro de Valentina resonó. Un impulso profundo de rebelarse. «No puedo, no puedo. No voy a ser parte de esto», dijo, sintiendo que cada palabra era como un grito de desesperación. Pero Lucía se acercó más, con la intensidad de una tormenta. «Si no rompes esa ilusión, ellos vendrán por ti y por Mateo, por todos». La incertidumbre llenó la escena mientras Valentina respiraba hondo. Su corazón latía con fuerza y la realidad que había conocido quebrantaba su esencia. En ese instante crucial, comprendió que el verdadero monstruo no era Lucía, sino algo aún más profundo, más oscuro. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó con rabia, la decisión pesando en sus hombros. Pero la respuesta ya no venía de fuera, sino de una voz profunda que surgía en su interior. Entonces, una figura emergió de las sombras, detrás del hombre de la sonrisa torcida. Era su madre. «¡Valentina!», gritó. «¡No te acerques a ellos!». La mirada de su madre, un reflejo de una traición profunda y antigua, trajo un giro que heló su sangre. Ya no había vuelta atrás. Todo lo que había creído se desmoronaba, y la verdad que se venía gestando se revelaba. ¿Qué secretos había ocultado su familia? ¿Y cuántas vidas estaban en juego por el legado que había heredado? La noche oscura ya no era solo un fondo vacío. Ahora estaba llena de secretos que exigían ser desenterrados. «Ustedes no entienden», dijo la madre, un hilo de desespero en su voz. «La verdad tiene un peso insuperable». Todo giraba a su alrededor. La mirada que la había guiado antes ahora la traicionaba. Las líneas entre amigos, familia y enemigos se difuminaban. La decisión se volvía más crítica. Un mundo entero por descubrir. Y en medio de todo, Valentina enfrentaba su más grande miedo. Valentina sintió que el aire se tornaba pesado, como si la oscuridad misma comenzara a aplastarla. Lucía, o lo que quedaba de ella, se movía con una confianza fría, como si todo el terror que había desatado no fuera más que un juego. «No, tú no puedes ser ella», gritó Valentina. Pero la figura se reía, una risa oscura que perforaba el caos. «Sí, soy yo, Valentina, la que has olvidado, la que no se detiene porque tú quieres vivir en una burbuja», respondió, su voz llena de triunfo. La multitud alrededor empezaba a dispersarse, los hombres de la sonrisa torcida avanzando como sombras voraces. Mateo, con los ojos enrojecidos, titubeaba entre sí pasado y la realidad. «Esto no tiene sentido, Valentina. Ella es...».
Pero Lucía interrumpió la frase. Soy lo que siempre debiste ser, una sobreviviente en este mundo de mentiras, dijo mientras avanzaba hacia ellos, la expresión de su rostro transformándose en algo aterrador. La risa se convirtió en un grito que resonó en la calle, como un eco de advertencia en medio de la confusión. Un coche negro, un nuevo participante en esta oscura historia, apareció de la nada. Se detuvo bruscamente y la puerta trasera se abrió. Un hombre de traje oscuro salió, su mirada fija en Lucía. ¿Todo listo?, preguntó, su tono helado. Ella se volvió hacia él, y la conexión fue instantánea, como si formaran una unidad. No puedo confiar en ustedes, murmuró Valentina. La presión en su pecho se intensificaba. Era como estar atrapada en una pesadilla. La imagen de Ana, aún fresca en su mente, regresó como un puñal. Nos matarán a todos. Mateo miró a Valentina, la desesperación reflejada en su rostro. Valentina, tenemos que irnos. Pero cada segundo estaba cargado de incertidumbre. La sombra del hombre se acercó, mientras Lucía sonreía, revelando un arco de tristeza. Pero no entiendes. Para escapar de esto, la verdad debe ser expuesta, dijo Lucía. Su mirada ahora se volvía más amarga. Eres parte de la familia, parte de todo lo que hemos dejado atrás. Eres la clave. Valentina sintió el nudo en su garganta apretarse. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz temblando. Cada palabra se sentía como un puñal. El hombre del traje oscuro dijo, era cuestión de tiempo. Antes de que todo esto te alcanzara, Valentina. Eres más significativa de lo que crees, y no hay escapatoria. ¿Qué? ¿Significativa? ¡Esto es una locura!, gritó Valentina, el miedo apoderándose de su voz. Pero entonces, un estruendo resonó en la calle. ¡Un disparo! La noche pareció congelarse. El eco del balazo reverberó, y todos, incluso Lucía, se quedaron en absoluto silencio. El impacto fue inmediato. Mateo se lanzó hacia Valentina, pero no era el disparo el que había resonado. Era el hombre de la sonrisa torcida, ahora de pie con una sonrisa burlona y algo en su mano. ¡Sorpresa!, gritó, su voz llena de una mezcla de locura y deleite. El verdadero juego ha comenzado, pero esta vez tú, Valentina, necesitas elegir. Su mirada fulminante se centró en ella, y al instante Valentina entendió. Justo cuando creían que todo caería a pedazos, la figura de Lucía se transformó aún más. En un abrir y cerrar de ojos, su aspecto se volvió siniestro. ¡Valentina!, gritó de nuevo. Y esa voz era diferente. Eres la única que puede detener esto. Todo se tambaleó. Valentina sintió una conexión profunda. No era una amiga perdida, era algo más. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, buscando respuestas en los ojos de Lucía, que brillaban con desesperación y miedo. Siempre has sido la elegida. Naciste dentro de esta familia por una razón, exclamó Lucía, como si estuviera a punto de revelar un secreto que podría cambiarlo todo. Mateo, entre la confusión, siguió buscando respuestas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué nos hacen esto? Fue entonces cuando el hombre de la sonrisa torcida intervino. Ella miente, dijo, su voz llena de desprecio. La verdad es mucho más oscura. Valentina, tu madre nunca fue quien dices que es. Ella es la reina de esta red, la que protege sus secretos más oscuros. Las palabras cayeron sobre Valentina como un balde de agua fría. ¿Qué? No puede ser. Pero, antes de que pudiera procesar todo, la figura de su madre se irguió en la distancia,
tratando de acercarse, pero la mirada de Lucía la paralizaba. No la dejes acercarse, Valentina. Ella te ha mentido siempre sobre quiénes somos. La noche se tornó caótica de nuevo. Gritos y disparos resonaban a medida que el mundo se desmoronaba. Valentina sintió que el bulldozer emociona se la tragaba. Lucía dio un paso hasta ella, la mirada intensa. Debes enfrentarlo. Si no lo haces, todos estaremos perdidos. En un giro inesperado, un nuevo coche apareció, esta vez un deportivo brillante. Una figura alta, con una chaqueta de cuero, salió rápidamente. Valentina se dio cuenta de que era alguien que conocía, algún rostro del pasado que había olvidado. La familiaridad generó un escalofrío. «¡Vale, Valentina!», gritó. «No te acerques a ella». La velocidad de las palabras y la urgencia en su voz resonaban con peligro. Mientras hacía su entrada, lucía como el mismo caos que la envolvía. La idea de la traición familiar se propagó en la mente de Valentina como un fuego voraz. Todo lo que conocía estaba basado en mentiras. Solo podía pensar en el secreto que estaba a punto de desvelarse. La confusión se intensificó. Cada persona a su alrededor parecía tener un papel en este oscuro drama. En un Benjamín de situaciones, Valentina comprendió que el pasado no solo la seguía, la atrapaba. Lo que podía parecer un refugio se convertía en la prisión de un legado cuyo costo podía ser más que mortal. «¡Escapa, Valentina! ¡Escapa!», gritó Mateo. Pero ella ya se encontraba dudando. En medio de toda la tensión, sintió que su mundo se desmoronaba. Su identidad se nublaba. ¿Quién era realmente? La lluvia comenzó a caer, lavando las mentiras, pero lo que se avecinaba era aún más oscuro, y el verdadero juego apenas comenzaba. Valentina sintió que el aire se tornaba pesado, como si la oscuridad misma comenzara a aplastarla. Lucía, o lo que quedaba de ella, se movía con una confianza fría, como si todo el terror que había desatado no fuera más que un juego. «¡No, tú no puedes ser ella!», gritó Valentina, pero la figura se reía, una risa oscura que perforaba el caos. «Sí, soy yo, Valentina, la que has olvidado, la que no se detiene porque tú quieres vivir en una burbuja», respondió, su voz llena de triunfo. La multitud alrededor empezaba a dispersarse, los hombres de la sonrisa torcida avanzando como sombras voraces. Mateo, con los ojos enrojecidos, titubeaba entre su pasado y la realidad. «Esto no tiene sentido, Valentina. Ella es...». Pero Lucía interrumpió la frase. «Soy lo que siempre debiste ser, una sobreviviente en este mundo de mentiras», dijo mientras avanzaba hacia ellos, la expresión de su rostro transformándose en algo aterrador. La risa se convirtió en un grito que resonó en la calle como un eco de advertencia en medio de la confusión. Un coche negro, un nuevo participante en esta oscura historia, apareció de la nada. Se detuvo bruscamente y la puerta trasera se abrió. Un hombre de traje oscuro salió, su mirada fija en Lucía. «¿Todo listo?», preguntó, su tono helado. Ella se volvió hacia él y la conexión fue instantánea, como si formaran una unidad. «No puedo confiar en ustedes», murmuró Valentina. La presión en su pecho se intensificaba. Era como estar atrapada en una pesadilla. La imagen de Ana, aún fresca en su mente, regresó como un puñal. «Nos matarán a todos». Mateo miró a Valentina, la desesperación reflejada en su rostro. «Valentina, tenemos que irnos». Pero cada segundo estaba cargado de incertidumbre. La sombra del hombre se acercó, mientras Lucía sonreía.
revelando un arco de tristeza. «¿Pero no entiendes? Para escapar de esto, la verdad debe ser expuesta», dijo Lucía. Su mirada ahora se volvía más amarga. «Él es parte de la familia, parte de todo lo que hemos dejado atrás. Eres la clave». Valentina sintió el nudo en su garganta apretarse. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblando. Cada palabra se sentía como un puñal. El hombre del traje oscuro dijo: «Era cuestión de tiempo antes de que todo esto te alcanzara, Valentina. Eres más significativa de lo que crees y no hay escapatoria». «¿Qué? ¿Significativa? Esto es una locura», gritó Valentina, el miedo apoderándose de su voz. Pero entonces un estruendo resonó en la calle. Un disparo. La noche pareció congelarse. El eco del balazo reverberó, y todos, incluso Lucía, se quedaron en absoluto silencio. El impacto fue inmediato. Mateo se lanzó hacia Valentina, pero no era el disparo el que había resonado. Era el hombre de la sonrisa torcida, ahora de pie, con una sonrisa burlona y algo en su mano. «¡Sorpresa!», gritó, su voz llena de una mezcla de locura y deleite. «El verdadero juego ha comenzado, pero esta vez, tú, Valentina, necesitas elegir». Los ojos de Valentina se abrieron como platos. La imagen de su madre apareció en su mente, pero no era una madre amorosa y cariñosa. Era la figura distorsionada de una mujer que había estado manipulando su vida desde las sombras. «No, no puede ser». Valentina sintió que el aire se le escapaba. Esa revelación la hirió como una puñalada. En medio de la confusión, recordó su infancia, las sonrisas en las fotos, los secretos escondidos bajo la alfombra. Todo lo que creía entender sobre ella y su familia temblaba como un castillo de naipes. «Valentina, no puedes dejar que ellos te controlen. Debes recordar tu verdadero poder», le dijo Lucía, y su tono no era el mismo de antes. Era autoritario, casi como si realmente lo supiera. Pero la verdad era imposible de asimilar, y antes de que pudiera procesar la enormidad de lo que estaba sucediendo, un grito desgarrador interrumpió la escena. Venía del interior del coche negro. Una figura salió, tambaleándose, ensangrentada. Era su madre. «Elena», murmuró Valentina. El rostro pálido de su madre se empapó de terror. «Valentina, corre, no te acerques a ellos», gritó mientras caía al suelo, con una herida profunda en el costado. El mundo se congeló. El hombre de la sonrisa torcida soltó una risa escalofriante. «Ella es solo una pieza más en este juego, querida. Ahora, ¿qué harás? ¿Salvar a tu madre o salvarte a ti misma?». Valentina sintió que el tiempo se detenía. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Las miradas de Mateo y Lucía se cruzaron, llenas de confusión y miedo. Era un momento que definía todo, pero en su interior, lo que más dolía era la traición. ¿Era todo un montaje? ¿Era su madre realmente su enemiga? Sin pensarlo, Valentina corrió hacia su madre, el pánico impulsándola. «Mamá, aguanta, voy a ayudarte». Pero en el instante en que se abalanzó sobre ella, un grito desgarrador resonó en la calle. Un ruido como de cristal quebrándose sacudió el aire. Todo el mundo giró hacia el lugar de la explosión que había estallado a su alrededor. Una bola de fuego ascendió y llenó el espacio con humo denso. Y en el desorden de la caída, lo que quedó del coche negro desapareció. Y entre el estruendo de la explosión, la silueta del hombre de la sonrisa torcida se desvaneció, dejando a Valentina sola, con su madre herida y las sombras de la traición acechando. Mientras la confusión reinaba, algo dentro de comenzó a quebrar, un dolor profundo que la arrastró hacia una verdad aterradora.
¿Y si su madre era parte del juego más grande que jamás había imaginado? Valentina se detuvo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El verdadero desafío apenas comenzaba. Todo lo que había creído estaba en juego. ¿Podría salvar a su madre y a sí misma? ¿O se vería atrapada en el giro oscuro de esta guerra familiar? La noche no había terminado, y el destino estaba a punto de develar su carta más oculta. Valentina sintió que el aire se tornaba pesado. Fue un grito de terror que hizo eco en su interior. ¡Valentina! ¡Cuidado!, le gritó Mateo, sus ojos desbordando pánico. Antes de que pudiera girarse, un destello iluminó la escena. Una figura emergió de la niebla de humo y caos. Era un hombre de pie entre las sombras, con el rostro parcialmente oculto, pero sus ojos brillaban con una intensidad que helaba la sangre. Valentina. Su voz era como un susurro, familiar y desconocida al mismo tiempo. Poco a poco, la figura fue avanzando, y el horror se apoderó del corazón de Valentina cuando lo reconoció. Era su padre. «Papá», murmuró. El nudo en su garganta crecía. Él había desaparecido cuando ella era solo una niña. La confusión se transformó en un torbellino de emociones. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué hacía en medio de este caos? «Debes escucharme», dijo con firmeza, ignorando el entorno. «Todo lo que piensas que sabes sobre tu familia es una mentira. Hay mucho más en juego que lo que imaginas». Valentina se congeló. No, no puede ser. No puede ser él. Sus pensamientos se desmoronaban con cada palabra que su padre pronunciaba. ¿Qué estaba diciendo? ¿Era posible que toda su vida hubiera estado construida sobre mentiras? Mientras tanto, el hombre de la sonrisa torcida estaba cada vez más cerca, sus pasos resonando sobre el asfalto. «No lo escuches, Valentina», advirtió, su voz cargada de veneno. «Tu padre es la raíz de todos tus problemas. Siempre lo ha sido». El aire se tornó tenso. «Papá, ¿estás metido en esto? ¿Por qué regresaste ahora?», preguntó ella, su voz temblando con confusión. La situación se llenaba de un miedo palpable, una traición que aún no podía asumir. «Ahora no hay tiempo para explicaciones. Tienes que venir conmigo», insistió su padre, estirando la mano hacia ella. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora reflejaban una urgencia que la hizo dudar. Un deseo de escapar de todo esto. Mateo miró a Valentina, su rostro distorsionado por el caos. «Valentina, no. Él no se preocupa por ti. No lo hagas». El hombre de la sonrisa torcida sonrió con desdén. «Sí. ¿Cuánto sabes de él, Valentina? ¿Cuánto realmente sabes de lo que tu padre estuvo haciendo mientras tú crecías en una burbuja de ilusiones?», burló, agitando su mano en un gesto de complicidad hacia su padre. «Déjame contarte. Él es el verdadero poder detrás de esta familia, y son sus decisiones las que han llevado a tu madre al borde». El corazón de Valentina se detuvo. «¿Qué estás diciendo? ¿Mi madre?», su voz crujió. El estruendo de la noche palpitaba, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. «Ella siempre fue una sombra, Valentina. Controlada por él, pensó que podía protegerte, pero solo te ha mantenido ajena a la verdad», continuó el hombre, disfrutando de la confusión. «¡Basta!», gritó Valentina, sintiendo que la traición cortaba como un cuchillo. «¡Basta de mentiras!». Pero antes de que pudiera pensar en lo que sucedía, algo terrible ocurrió. Un disparo.
Esta vez un destello apareció entre la multitud. Una figura, un eco del horror, y su padre cayó al suelo. La escena se congeló. Valentina se agachó, el miedo aferrándose a su corazón. ¡Papá!, gritó, pero el sonido fue ahogado por el caos que se desataba. Lucía se retorcía, apretando algo en su mano. Él nunca debería haber regresado. Nunca debió volver, exclamó Lucía, mientras una sonrisa oscura se dibujaba en su rostro. Esto se ha descontrolado. El peso de las palabras inundó a Valentina. ¿Qué significado tenía todo esto? La traición que había sentido, el amor que creía conocer. Cada cosa estaba en juego. Lucía no estaba ahí para ayudar. Lucía era parte del problema. Mateo apenas pudo murmurar, pero su amigo estaba más allá de la confusión, suspirando, mirando la línea entre amigos y enemigos desdibujarse. Mateo se giró para protegerla, pero el hombre de la sonrisa torcida ya estaba demasiado cerca. Ahora es tu elección, Valentina. ¿Qué harás antes de que todo se desplome? La lluvia comenzó a caer como si el cielo supiera el tormento que le aguardaba. Ella estaba atrapada en un triángulo de mentiras. Su madre, su padre, Lucía. Las decisiones no eran tan simples. Elige bien, porque lo que se avecina determinará tu futuro. Hay secretos que nunca querrás descubrir. Y así, con el mundo desmoronándose a su alrededor, Valentina se encontró al borde de descubrir la verdad que podría destrozar todos sus recuerdos. Valentina miraba a su padre, herido y en el suelo, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Las sombras de la noche se arremolinaban a su alrededor, mientras el caos reinaba. La sangre manaba de la herida en su costado, y su madre, a una distancia, gritaba con desesperación. El rostro de Mateo reflejaba miedo, pero también determinación, como si supiera que el final estaba cerca. «Valentina, escúchame», soltó su padre entre jadeos. Cada palabra era un hilo de vida que se deslizaba entre sus labios. «No estoy aquí para hacerte daño. Nunca quise que estuvieras envuelta en esto. La familia entera está en peligro». «Fuiste tú quien nos abandonó», gritó ella, el nudo en su garganta creciendo cada vez más. Las palabras estaban pesadas, llenas de resentimiento y dolor. «Te fuiste y dejaste que todo esto ocurriera». El hombre de la sonrisa torcida se reía, un eco oscuro que reverberaba en la noche. «¿No ves? Todo era parte del plan». Su sonrisa se ensanchaba. «Tu madre siempre supo que vendrías. Sabe que tu elección podría cambiarlo todo». Valentina sintió que el mundo se deslizaba bajo sus pies. Miró a su madre, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. «¿Es cierto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Me has estado protegiendo o usando como peón en tu juego?» «Valentina, no». Su madre empezó, pero el grito de Lucía la interrumpió. «No hay tiempo». La revelación en sus ojos era intensa. «Debemos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». «Tu madre ha jugado un papel, pero tú eres el verdadero objetivo». La noche gritaba, y un nuevo estruendo retumbó en el aire. Valentina sintió que se desmoronaba, pero había una chispa de determinación encendiéndose en su pecho. «No puedo seguir corriendo», dijo, respirando profundamente. «Voy a enfrentar esto». Con un movimiento rápido, corrió hacia su padre, decidiendo que no podía dejar que los secretos la consumieran. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que el peso de su familia caía sobre sus hombros. «Debes deshacerte de la influencia que nos controla», le respondió él, mientras el sudor le caía por la frente. «Solo tú puedes romper el ciclo». El hombre de la sonrisa torcida se acercó, su presencia amenazante llenando el aire. «¿Vas a hacer lo que te dicen, Valentina? ¿O vas a unirte a mí y descubrir el verdadero poder que te pertenece?» «No», gritó Valentina, sintiendo como cada palabra resonaba en su interior.
No voy a ser parte de tus mentiras. ¡Jamás! Antes de que pudiera pensar más, un destello o una ráfaga de luz iluminó la calle. La multitud seguía sumida en el caos, pero Valentina no se detuvo. Con determinación, se volvió hacia su madre y su padre. Urge cerrar este capítulo de una vez por todas. Mateo estaba a su lado. La confianza en sus ojos brilla como una linterna en la oscuridad. «Estamos contigo, nunca te dejaré sola», dijo, extendiendo su mano. Valentina la tomó, uniendo fuerzas. Miró a su madre. «Si hay que enfrentar nuestra historia, hagámoslo juntos». En ese instante, la desconexión que había sentido se comenzaba a desvanecer, y el amor reemplazó el dolor. Con una última mirada, lanzó una de las flores que aún sostenía en su mano hacia el hombre de la sonrisa torcida. «Esto termina aquí», exclamó, desatando una energía que desconocía, un poder que ya no podía ser ignorado. La explosión de luz que siguió fue aturdidora. La verdad estalló como fuegos artificiales, y los gritos se ahogaron en una ola de claridad. El hombre de la sonrisa torcida desapareció en la sombra, su risa ahogada por una nueva esperanza que resonaba. Valentina se dio cuenta de que había dado el paso hacia su futuro, y aunque la oscuridad, la decisión estaba hecha. Salir de las sombras y abrazar la verdad. Fue el comienzo de un nuevo capítulo. La noche se desvaneció en un amanecer brillante. Todo había cambiado, y aunque había cicatrices por sanar, Valentina sabía que su familia, a su modo, había vuelto a unirse. Pero en el fondo, una pregunta persistía. ¿Qué otros secretos esperaban ser desenterrados en el horizonte? La historia aún no había terminado. «Hey amigos, aquí es donde te necesito más que nunca. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte los siguientes emocionantes desenlaces y giros de la trama. Y no olvides aplastar ese botón de like ahora para ayudar con el algoritmo y que más personas puedan unirse a esta aventura. Comenta abajo tus teorías sobre el final. Quiero leerlo todo. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan estar al tanto de esta historia. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.